Sahana bhavatu, sahana bhunatu, saviyankaravavahe, tejasminamaditamastu, ma vivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Buenos días a todos, a todas, a todos. Bueno, hoy comenzamos retiro de perdón y de velitas. Me gustaría que por un momento cerremos los ojos y pensemos qué significa para mí el perdón. ¿Qué sienten que es el perdón? Nos tomamos un momento. ¿Alguien quiere compartir? Yo pienso que va muy ligada a la reconstrucción, o sea, como a lo que se hace con los residuos que deja el daño, y cómo desde ese daño pues empieza a construir algo que fomente forma un hábitat o un espacio en donde los dos pueden otra vez coexistir. Muy profundo. ¿Alguien más quiere compartir? Yo creo que el perdón también es compasión ante lo que hicimos mal nosotros, lo que hizo mal el otro, las cosas que dañan, que también son parte de la experiencia humana y compasión ante eso. Gracias. Yo lo veo como un símbolo de liberación. Muy bonito, sí. Sí, todo eso. Yo les voy a compartir unas definiciones para complementar, pero sí, todo eso es el perdón. Y también cómo cada uno lo sienta, ¿no? Lo que es ese perdón. No tengo voz. Bueno, algunas definiciones de perdón como qué significa esto de primero dejar de juzgar, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos que necesitamos un proceso de... El proceso del perdón lo que nos quiere recordar es la unidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce como ese resentimiento? Lo que nos produce es como una separación, ¿no? O sea, me estoy separando de la otra persona y a su vez hay una separación dentro mío, ¿no? Como esa ilusión de lo que está ocurriendo, de una situación, de otra persona o a veces hacia mí mismo, porque es muy importante también como el perdón hacia uno mismo. Entonces, como recordar, el proceso de perdón nos permite recordar esa unidad, que esa unidad es la verdad. Todo lo demás como ese mundo ilusorio en el que vivimos. También el perdón es un proceso que se practica internamente. Es un proceso muy personal que necesitamos hacerlo dentro nuestro, ¿sí? No es buscando afuera o no es con fuera o no es con el otro, sino como que es un proceso muy personal, muy interno y que tiene que ver con nuestra percepción. Por eso es muy importante que para acceder al perdón hay que también acceder a un cambio de percepción. Hablando de este mundo ilusorio en el que vivimos, como que esa película que creamos con nuestra mente y esas creencias hacen que percibamos el mundo, las situaciones o las personas de una determinada manera, ¿no?
Entonces, desapegarnos a nuestra visión de la realidad, a nuestra percepción. Es un proceso en el cual corregimos esa percepción, ¿sí? Como cambiar la percepción si es necesario, yo creo que siempre es necesario, sino corregir esa percepción. Y elegir de nuevo desde el amor, elegir y actuar desde el amor y no desde el miedo, ¿sí? No desde la culpa y no desde la separación. También el perdón es un reflejo de amor en un mundo en el cual está fabricado y hecho para negar el amor. O sea, muchas veces estamos como negándonos y negando el amor. Entonces, como un acto de amor también el perdón. Y lo opuesto del perdón es ese juicio, ataque, defensa, sentirme superior al otro, rencor, miedo. Y como dijimos, el proceso del perdón es contigo mismo. Lo que estamos perdonando es tus proyecciones hacia la otra persona o hacia esa situación, ¿no? Pero es contigo mismo por eso, porque ¿qué hice yo, qué pensé yo para sentir que alguien me hizo algo, que la otra persona me hizo algo? ¿Cuál fue mi percepción? Y si bien pudo haber habido situaciones, ese tiempo ahí verbal que usé, no sé si existe, pero pudo haber habido percepciones, pero es como qué decido quedarme, ¿no? ¿Qué decido tomar de eso? ¿Cómo decido reaccionar ante eso? Eso sí es mi decisión. Entonces, por eso es como esas proyecciones. ¿Qué elijo hacer con eso? ¿Qué estoy proyectando? También es una manera, como dijimos recién, de elegir ver el mundo desde una separación y no desde una unidad, que es lo que somos, ¿no? Y que es lo que hacemos acá con el sadhana, con la práctica, de buscar siempre esa unidad en todo. Todos somos uno, esa unidad, fundirme con esa luz, ¿no? Con la iluminación, que es a lo que buscamos, a lo que queremos llegar. Bueno, ¿se acuerdan que hace poquito tuvimos el retiro de emociones? Y que hablamos de cómo cultivar virtudes. Entonces, Swami Shivananda también nos habla de la virtud del perdón y cómo cultivar la virtud del perdón. ¿Alguien quiere venir a hablar por mí? Bueno, la virtud del perdón. Vamos, Cris. La virtud del perdón, habíamos dicho con el retiro de emociones que si queríamos cultivar virtudes, o sea, nuevas virtudes en mí, podíamos acceder al subconsciente, ¿sí? Que el subconsciente, si lo sabemos utilizar y trabajar, es nuestro más fiel sirviente, ¿sí? Que lo podemos utilizar, él está a nuestro servicio. Entonces el subconsciente, él va a establecer un nuevo carácter, nuevos hábitos, nuevas imágenes, nuevas ideas, nuevos ideales también. Entonces, habíamos visto, esto es como un repasito, pero va a ser específicamente del perdón, habíamos visto que necesitábamos primero que nada para poder cultivar una nueva virtud. En mí, ¿qué necesito? ¿Alguien se acuerda? Busquen ahí los apuntes. ¿Sembrarla? ¿Cómo? ¿Sembrar? ¿Sembrar qué? Virtud. ¿Cómo? Pero había algo que había que tener primero. Deseo. Un deseo de poder cultivar esa virtud. Primero necesito tener ese deseo. Entonces, si no lo tengo, tengo que cultivar ese deseo. ¿Y cómo era que puedo obtener ese deseo? Haciendo una lista de las ventajas y desventajas de esa nueva virtud, ¿no? Entonces, ese deseo lo puedes crear de esta manera y me gustaría que pensemos entre todos cuáles son las ventajas del perdón.
y las desventajas de lo contrario, que es el resentimiento. A ver con cuál empezamos. Vamos a empezar con las desventajas. Dijimos que el resentimiento o este conflicto de separación, que mi ego busca todo el tiempo como esa separación de todo, del otro conmigo. ¿Qué nos produce ese resentimiento? ¿Qué piensan? O si lo han experimentado, yo creo que todos hemos experimentado resentimiento, odio, ira adentro, ¿no? Por algo, por una situación. Le echamos la culpa al otro. Pero ¿cuál es la desventaja de vivir de esa manera, no? ¿Qué piensan? Es que no sientes paz nunca. No hay paz. Que se vuelve un círculo vicioso. ¿Y qué produce ese círculo vicioso? Que se repita contigo y con otros y así. Sí. Acá dice no vivir el presente. No vivir el presente. Y a modo de internamente, A mí me pasa es que me bloquea. O sea, como que estoy ahí en ese proceso de estar intentando entender qué sucedió y la primera reacción es o una ira o un recelo porque no comprendo qué sucede. Y cuando me llega es porque es una situación que no está en mi control o que yo no tomo la decisión principal, sino que soy una consecuencia del acto. Creo que eso es lo difícil, como poder entender que no me atacó directamente a mí, sino que solo tomó una decisión y yo la asumí de cierta forma porque yo no quería eso. Y eso me lleva a sentirme de esa manera y poderlo digerir es bien difícil hasta que uno ya comprende que la situación va más allá de un tema de control, es un tema de tránsito, pero sí, al principio es un bloqueo. No, me quedo en eso y que no puedo andar para ningún otro lado. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, lo que quería llegar también, está súper bien todo lo que dicen, es que enferma. El resentimiento enferma. Nos produce un estancamiento de las emociones, un estancamiento de la ira, de la rabia. Lo tragamos, a veces no lo podemos digerir y ahí es donde aparecen las enfermedades, ¿sí? Y esto que produce veneno en el cuerpo, esto nos envenena. Envejece, nos puede producir hasta cáncer. El cáncer muchas veces es resentimiento, es acumulación de resentimiento. Bloquea, como dijeron, bloquea y también baja la energía vital. Obvio que nos separa muchísimo de Dios y entorpece la mente. También produce cortisol, que es la hormona del estrés. Nos encadenamos a este sentimiento, a esta emoción de odio, de ira. El resentimiento y se producen estos bloqueos energéticos y físicos. Y también, bueno, como les dije, somos más propensos al cáncer, baja mucho la energía vital. Produce totalmente todo lo contrario a esa energía de alta vibración, que es el amor o la alegría, es totalmente lo opuesto, baja la energía muchísimo. Les voy a leer una frase de Mandela que dice: al salir por la puerta hacia mi libertad, porque Mandela es el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos de perdón, ¿no? Con su historia, después de 27 años, ¿no? De prisión. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. El resentimiento es un veneno que uno se toma queriendo que el otro se muera. Esto es muy real y me recuerda también a lo que hablábamos la vez pasada de que la ira y el enojo en realidad es con uno mismo, ¿no? Y que uno se toma ese veneno y esperamos que el otro, me enojo con el otro y que le hacerle daño al otro. Y de hecho en un momento como que dice, el otro puede estar en la playa tomando sol y nosotros envenenándonos de rabia. Entonces como
ahí está como que uno tiene el poder, ¿no? De elegir qué quiero para mí, cómo quiero estar y cómo me quiero tomar esto, ¿no? ¿Cuál va a ser mi actitud? Bueno, Connie Méndez, que dice: el cáncer es provocado por el resentimiento y la falta de perdón y se disuelve perdonando. Bueno, esas son un poco las desventajas, ¿no? Yo creo que esto tiene un peso muy importante, de que sobre todo nos enfermamos nosotros mismos. Quizá obviamente por no saber manejar las situaciones, por no saber manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, o por no saber, sí, cómo gestionar eso. Pero sí entender que somos nosotros los responsables de nosotros mismos. Y vamos a ver, bueno, hablando un poquito de esto, hablando de los acuerdos de paz, que es hacia mí mismo. El primer acuerdo de este librito, que creo que lo tienen, ¿no? Acuerdos de paz para los ciudadanos. El primer acuerdo dice: me hago responsable de mi salud, mi bienestar y mi paz interior. Todos los días voy a hacer una práctica espiritual que me conduzca a la paz mental, el amor incondicional y la conciencia de unidad. Esta práctica puede ser de yoga, la meditación, la oración o cualquier otra, y debe ser enseñada por un maestro. Lo leí sobre todo todavía no llegamos al sadhana, a la parte espiritual, pero en realidad es la manera de disolver todo esto. Es lo que hacemos aquí, es la manera de transmutar todo eso, o por lo que venimos, ¿no? Son esas herramientas y, bueno, en mi persona, en mi vida lo he experimentado, y creo que muchos de los que estamos aquí, como con esta vida, o elegir vivir de cierta manera, elegir transmutar estos sentimientos o estas emociones de cierta manera, que es con la práctica espiritual, uno vive mucho mejor. Y uno ya tiene como, elijo pensar o elijo quedarme con ciertas cosas y no con otras, ¿no? O cómo gestionarlo también. Ayuda muchísimo a gestionar las emociones. Y ahora, ¿qué serían las ventajas de lo contrario? ¿Qué es lo contrario del resentimiento? Sí, el perdón, el amor, la unión. ¿Qué les parece que produce el perdón? Paz. Te quitas una carga de encima, Uh-huh. como un alivio. Una liviandad, sí. Un soltar algo. Uh-huh. Sí. Si el perdón sana, libera, produce paz, produce sabiduría, produce conexión. Esa sensación de ligereza de liberar las cadenas. Y ahí hay una frase de Dalai Lama que dice: si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Y Shivananda, que dice: no hay ningún poder superior al amor. Puede mover el mundo entero, puede hasta amansar animales salvajes. Bueno, entonces, dijimos que el primer paso era un fuerte deseo. ¿Cómo obtenemos el deseo si es que todavía no está? Haciendo una lista de las ventajas y desventajas de cada una de las virtudes, ¿sí? Del resentimiento, ventajas y desventajas, el amor, el perdón, ventajas y desventajas. Y luego vamos a ir ahí es cuando aparece la voluntad. La voluntad sigue al deseo como el perro sigue a su amo. Entonces ahí es donde si el deseo intenso se ha manifestado, vamos a obtener ahí la voluntad. Y vamos a cerrar un momentico los ojos. Vamos a imaginar una situación en la cual estoy trabajando o quiero trabajar.
Puede ser una situación difícil, una situación personal. Imaginar las desventajas que me trae esa situación. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Imaginar si esta situación ya estuviera resuelta. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Lentamente puedo abrir los ojos. ¿Alguien pudo como observar cómo se siente en el cuerpo? El cuerpo nos habla. Entonces, cuando cerramos los ojos y vamos hacia adentro, ¿cómo siento esto? Y muchas veces no somos conscientes, pero llevamos como una emoción dentro estancada. Muchas veces no es positiva esa emoción. No sabemos ni lo que sentimos, pero muchas veces no es agradable, ¿no? Entonces, como cerrar los ojos, ir hacia adentro y qué siento con esto que estoy sintiendo. Y una vez que hago un trabajo de liberación, de perdón, de amor, de cultivar la virtud, ¿qué siento también? ¿No? Esa liberación que se siente luego cuando rompo esas cadenas. Si actúo como un sabio y manifiesto la virtud del amor, voy a experimentar la libertad, dicha, amor, sabiduría. Esto me conduce a la iluminación. Si comparto las ventajas de la virtud con las desventajas del enemigo interno, obtengo un deseo fuerte de encarnar cada vez más esa virtud. Con esto mi voluntad de controlar mi mente inferior y de manifestar la virtud aumenta considerablemente. Shivananda. El próximo paso es sentir que realmente poseo esa virtud, que ya tengo esa virtud dentro de mí. También sirve mucho repetir mentalmente afirmaciones desde ese amor incondicional y el mantra Om Perdón, Om Perdón, Om Perdón. Vamos a hacer un japa, 108 Om Perdón. Puede ser una manera también. O simplemente durante el día, en mi clase de yoga, estoy haciendo una actividad o algo. Yo por ejemplo lo hago mucho que si me llené con una energía que no me gusta, un sentimiento que no me gusta, o un poquito de ira, o alguien me habló mal, o cosas que me generan algo, me ayuda muchísimo el Ho'oponopono, por ejemplo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Me lo repito mucho, es importante repetirlo muchas veces. Y eso yo siento que es como una limpieza. O sea, te limpia, te despeja la mente, tu cuerpo. Entonces, como puede ser eso, puede ser un mantra. En este caso, trabajando el perdón, ese es perfecto, o simplemente perdón. Imaginar que ya tengo esa virtud, visualizarte manifestándola en tu vida. Y especialmente con personas difíciles para nosotros. Bueno, ¿qué tema? Muchas veces nos hacemos correspondientes con ciertas situaciones o personas y ahí está el ver por qué me estoy haciendo correspondiente con esta situación o con estas personas, ¿no? Si siento que son personas difíciles es porque algo me están mostrando o algo me están reflejando esas personas que me están ayudando a limpiar adentro mío, ¿no? Karma yoga. El arroz pegado a la olla. Que me están reflejando y bueno, ¿y cómo lo voy a tomar, no? Pero siento que es un trabajo muy interno, ¿no? De ir hacia adentro y, ok, ¿qué me está mostrando esta situación o esta persona? Y cómo elijo tomarlo.
pero el trabajo interno de ir hacia adentro, o sea, no ir hacia afuera, que buscar la culpa siempre externamente o en los demás, sino ir hacia adentro y pensar esto, ¿qué me está mostrando esta situación? Y uno descubre cosas increíbles muchas veces. Entonces, como hacer ese trabajo de autoobservación es muy importante. Imagen mental y sensación en el cuerpo de esa virtud. Y también es muy importante y muy bonito, el siguiente paso, diseñar y anotar una estrategia clara para poder actuar más sabiamente, ¿sí? Entonces, en futuras ocasiones, esto es una autocorrección. Si yo, no sé, tuve una actitud de determinada manera, cuando yo tengo ira y actúo ante esa ira con un ataque, con violencia, con una mala contestación, nunca vamos a sentir paz. O sea, podemos descargar ese shot de energía que nos produce la ira contra alguien, contra una situación, pero nunca nos va a producir paz. Siempre nos va a producir un envenenamiento adentro. Y experiméntenlo. Si ustedes sienten que enojarse con alguien, romper algo, tirar algo, pegar, no sé, lo que sea, si sienten que eso los está liberando de algo, no, al contrario, nos estamos volviendo cada vez más prisioneros. Entonces, como sentir y como diseñar una mejor estrategia, cómo quiero actuar la próxima vez. Esto es una autocorrección luego de una autoobservación, ¿sí? Sabiduría yógica se adquiere como resultado de la práctica espiritual que impulsa el proceso de purificación de la mente. Y aquí es donde entra lo de la práctica espiritual, que bueno, es el sadhana, es todo esto que hacemos, el yoga todos los días, la meditación todos los días, así sea unos minutitos, sentarme a meditar. Es súper importante y con el tiempo se dan cuenta que lo necesitan si lo dejan de hacer. Y nosotros aquí que llevamos un tiempo haciendo esto, es como que, bueno, compañeras, como testimonios de ellas al salir de acá, wow, cómo hace falta la meditación, porque es muy difícil uno solo, en casa o más con el contexto en el que vivimos en lo social, es muy difícil ponerse tener esa fuerza de voluntad de sentarse a meditar todos los días, solo, es muy difícil. Acá porque lo hacemos en grupo y es nuestras actividades diarias, ¿no? Pero es muy difícil, entonces como que uno cuando vuelve a su rutina o a su vida, que depende 100% de uno, cómo voy a diseñar esa vida, es muy difícil tener esa fuerza de voluntad todavía, pero nos damos cuenta lo necesario que es luego de que lo hemos experimentado. El yoga, la meditación, la devoción, todo lo que implica esa práctica. Bueno, esto es una propuesta, porque el último paso es la reconciliación con esa persona o esa situación, ¿no? Y les voy a leer un poquito esta propuesta que para el proceso del perdón, que es de un curso de milagro, que dice reconocer que el problema no está afuera, está adentro, ¿sí? Uno, importantísimo, está siempre adentro. Y yo estoy inventando el mundo que veo, o sea, ¿cuál es la ilusión? ¿Cuál es mi percepción de ese mundo que veo? Por lo tanto, la solución ante esto está adentro, es interna. Es reconocer la causa del problema, esa raíz, ya que si seguimos viendo afuera estamos muy lejos de llegar a una solución. Después observar nuestra proyección, los juicios, traer nuestra atención a eso que me produce, la ira, el enojo, el resentimiento, el rechazo, el ataque, la defensiva, ponernos a la defensiva. Observar que somos nosotros los que emitimos esos juicios y nos ponemos en esa situación de sentir ese peso, de que sentir esas cadenas pesadas. Nosotros nos ponemos en esa situación. Entonces, ver para soltar y ordenar y confiar de que hay otra manera de ver esa situación. Probablemente a veces no veo o no puedo ver cuál es esa situación, pero ahí es donde necesito como calmar ese lago, esa mente, y puede que nos sorprendamos. Porque al soltar como esa creencia, esa proyección o esa que creo que es mi verdad,
vamos a dejar espacio para otros puntos de vista, para otras miradas, ¿sí? Suelto mi mirada y me abro con otra perspectiva que va a ser probablemente desconocida por ahora por mí, pero voy a observar esa diferencia de lo que siento. Entregarnos y confiar con humildad. Podría haber paz en lugar de todo lo otro. Ataque, sufrimiento, ira, resentimiento. La paz es el estado que surge espontáneamente cuando realmente estoy dispuesto a poner en duda mi punto de vista separado. Y acá una pregunta interesante. ¿Qué prefiero? ¿Quiero tener la razón o quiero tener paz? ¿Quién quiere tener la razón? Bueno, todos queremos paz. Y acá dice, cuando soltamos y ponemos en duda nuestro sistema de pensamiento de separación, inicia el camino para el encuentro con el ser real. ¿Ese cuál es? El Atman, mi esencia, Satchitananda, ese ser eterno. Bueno, y les voy a dar un ejercicio. Con las chicas lo podemos hacer luego, con las chicas del retiro. Y los que quieran también. Pero se los voy a dejar para que ustedes también lo hagan y para entregárselo al fueguito también esta noche. Entonces los invito a todos que lo hagan. Vamos a escoger una situación o una persona con la cual deseo emprender un proceso de perdón. Y aquí puede ser conmigo misma, contigo mismo, puede ser con alguien más, con alguien de tu familia, con amigos, con quien sientas que necesites emprender este proceso de perdón. Pueden ser con tus ex, con tus pasadas relaciones, con lo que sientas que tengas que iniciar este proceso de perdón. Entonces vamos a escribir el nombre de esa persona, o si eres tú, tu nombre, con la que vas a iniciar el proceso de perdón. Escribir el nombre. Y vamos a poner yo, mi nombre, te perdono por, 2 puntos. Y ahí vamos a escribir. Vamos a poner te pido perdón por, y ahí vamos a escribir. Y te agradezco por. Son esos 3 puntos. Te perdono por, te pido perdón por y te agradezco por. Esto lo pueden hacer todas las veces que sientan que sea necesario. Lo pueden hacer por cada persona o por cada situación que ustedes sientan que lo tengan que hacer. Es un proceso muy bonito de limpieza y de transmutación. Entonces, bueno, los invito a que lo hagan y que me acordé que no tenemos fueguito esta noche. No importa, vamos a hacer un fueguito en algún momento o se lo llevan y cada uno lo transmuta. Bueno, ese es el ejercicio que la verdad es muy sanador y es muy bonito. Yo lo he hecho muchas veces acá en los retiros o en los ejercicios que hemos hecho y cada vez que uno lo hace salen cosas y uno purifica y limpia muchísimo, así que es un ejercicio muy bonito como de limpieza, ¿no? De también liberarnos, aligerarnos, ¿no? de todo lo que queda dentro ahí acumulado o de ese resentimiento que a veces hay. Y también ese trabajo de autoobservación porque a veces creemos que no hay ningún resentimiento, ¿no? Yo no estoy enojado con nadie, me llevo bien con todo el mundo. Pero hay que ir hacia adentro un poquito más, porque siempre hay algo. Puede haber así sea una mínima situación o quizá una persona de hace años que la tengo ahí, pero que cada vez que sí aparece o escucho el nombre o algo me genera. Entonces como siempre van saliendo cositas, ¿no? Es como quizá de lo más cercano a lo más lejano, pero bueno, siempre hay. Así que bueno, hagan este ejercicio. Y no sé si alguien quiere compartir algo. Sí, Mike. Es que me quedé pensando
pues en la charla del perdón y todo, pues todo el proceso que hace, pero también me quedó la duda de, bueno, ¿cómo siembro el perdón cuando no es solo algo interpersonal? Cuando no es solo algo que yo tengo un conflicto con alguien, sino un perdón como un conflicto que generó violencia, ¿cierto? Como aquí en Colombia. Colombia es un país de violencia. ¿Y cómo le siembro el perdón cuando te mataron a tu esposa, mataron a tus hijos? Y yo le llego pues con toda una retórica que supongo que va a ser muy aislada a la situación que está viviendo. Y cómo siembro esa semilla para que esa persona pueda sentir el perdón. O por ejemplo en las ciudades, que me pasa también, la sectorización social y cómo está distribuido mal los poderes, y esa mala distribución cómo ha marginalizado a una población y cómo otras no. Y no es que uno tenga la culpa del otro, sino es cómo siembro esa semilla del perdón para que esas personas que están ahí puedan hacer ese proceso y que este ejercicio de paso a paso y estas etapas sea funcional para que puedan sentir esa liberación y tengan la decisión de decir, quiero perdonar porque esto me va a funcionar, ¿cierto? Entonces, pues nada, eso fue lo que me quedó como de qué manera o cómo es que podemos sembrar la semilla del perdón. Yo pienso que puede ir antes del primer paso. ¿Cómo? ¿Cómo sembramos eso? No solo en lo interpersonal, perdón, sino en algo tan grave y que nos ha llevado 50 años intentando solucionar, que es la violencia aquí en Colombia. Sí, yo quiero como compartir algo de lo que estás diciendo, que no es lo mismo, pero es un perdón similar, que fue el satsang que yo di que día de pedirle perdón a la tierra, como por todo lo que estamos haciendo como seres humanos. Y en ese proceso yo me di cuenta que para uno pedirle perdón a la tierra, pues como que tiene que trabajarla. Entonces no sé si de pronto se pueda encontrar un símil, una analogía entre lo que hacemos con la tierra, que es empezar a observarla, aprender de ella, de tomarnos el tiempo de cómo este cuerpo puede influir en ese proceso, que uno cuando, por ejemplo, empieza una huerta, que ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Una mente bien ajardinada, que habla de precisamente una persona que vivió mucha guerra y que como proceso de reconstrucción hizo un jardín. Entonces, como cuando uno empieza a tener contacto con la tierra, empieza a cultivar sus pensamientos, su rencor, todo lo que a veces tenemos en la mente de una manera diferente. Entonces, quizás por ahí hay una respuesta que uno podría explorar. Sí, yo quería complementar unos días, porque justamente estaba pensando en eso. No sé, ahorita me fui a despedir de un riachuelo en el que he ido a pedir perdón muchas veces. Y está contaminado. Y es como que empieza como todo este tema de una reparación de lo que estaba preguntando y pues como preguntándose de Mike. Tiene que ver con reconocer cuál es el primer daño que se hizo cuando sucedieron estos hechos. A quién se hizo primero, más, o sea, no más daño, menos daño, pero quién fue el recipiente de todos estos hechos, y obviamente fue la Madre Tierra, ¿no? Pero curiosamente en estos lugares donde ocurrieron enfrentamientos, guerra, violencia, todo lo que conocemos como conflicto armado, la tierra tiene cierta conservación, ¿sí? Como que preservación. Pero entonces cuando reconocemos que el dolor va más allá de quién está del otro lado y quién está de este lado y quién tiene la razón y quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y empezamos como a ir a un poco más a lo profundo, nos vamos a encontrar, y eso lo hemos visto en muchos testimonios también de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, de la JEP, en que cuando alguien nos cuenta su historia, no sé, la mayoría de los casos que yo he leído es
quien estuvo en uno de los grupos armados primero fue campesino, primero estuvo en la guerra, entonces desde el otro lado, desde víctima, ¿cierto? Y ya luego la consecuencia y el contexto llevó a esa persona a tomar decisiones que luego nosotros vimos desde el lado muy privilegiado y cómodo en señalar y decir, ese es el malo. Pero creo que todo empieza como por reconocer e ir a lo profundo, y no se trata de decir qué grupo hay sí, qué grupo no preservó, qué grupo sí, sino cuando dejamos de ver desde nuestro lado privilegiado y empezamos a contagiarnos desde ese lado humano, desde ese lado de ok, me quiero relacionar de una forma diferente con esta situación, creo que la quiero ver desde una manera distinta, y creo que ahí es cuando se hace realmente como un cambio y se empieza como a sembrar esa semilla que dice Mike, de decir, listo, entonces no fuimos solamente nosotros los afectados, no fui yo solamente la afectada con esta situación que me pasó, que ya no tengo este ser querido, sino también me conecto con ese mismo dolor, a través de ese dolor que otro ser sintiente que no tiene nada que ver conmigo en mi estructura física, material, también sintió, como lo de la tierra. Entonces cuando yo también bajo un poco también ese dolor y digo, wow, el dolor es compartido, ahí empieza a sembrarse como una semilla del perdón. Bueno, yo creo que cuando se tocan temas así tan complejos como es el asesinato, como todo lo que hemos vivido, es otra vuelta, ¿cierto? Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que en el pueblo que yo vivía era común que yo me levantara, iba a comprar el pan y escuchaba, mataron a fulano, mataron a pelano, y uno no lo normalizaba porque éramos un país sumamente violento. Yo creo que el primer paso para sembrar esa semilla está en el amor y en la compasión por nosotros y por el otro. Hace tiempo me vi un documental que me pareció muy lindo, y es de cómo a una pues padre, madre, hijo, mataron al hijo. Los padres, en su proceso de perdón, lo que hicieron fue ir y visitar al asesino en la cárcel. Y lo iban y lo visitaban, y lo visitaban, y lo visitaban, y comenzaron a tener compasión y amor por esa persona que les había arrebatado a su propio hijo. Yo creo que ese es un ejemplo fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer. Ya hay cosas que no se pueden recuperar, hay cosas que ya están hechas, que ya sucedieron. El punto es cómo puedo sanar yo y cómo puedo sanar esa contraparte. Y yo creo que ahí radica mucha cosa del amor y la compasión. Ya. Los online dicen algo. Bueno, sí, concuerdo también como que ya son situaciones diferentes, mucho más complejas, también con lo que dijeron, y también agrego con el ejemplo. ¿Cómo empiezo con el ejemplo? Como empezando a trabajar desde mi mundo, desde lo que yo soy, y también, como dijimos, no quedarte con eso. Hablábamos la otra vez también de cómo cultivar ciertas virtudes ayuda mucho como a estudiar, a leer, a seres que fueron como leyenda para nosotros. Entonces les recomiendo mirar, por ejemplo, la película de Mandela, Invictus, ¿no? ¿Se llama? Invictus, se las recomiendo. Nosotros la miramos también acá en el ashram, en la fecha de Mandela, en los días especiales. Pero son ejemplos que te demuestran que a pesar de cosas, de miles de cosas injustas, de tanta injusticia, uno es el que termina eligiendo que no me quiero quedar con eso y prefiero actuar desde el amor, desde la paz. Quiero otra cosa para el mundo. O también Gandhi, ¿no? Que
que a través de la paz era su manera de avanzar también en el mundo. Entonces, bueno, recomendar como mirar esto, leer, mirar estas películas, y como que eso motiva muchísimo y no, obviamente una persona que ha vivido ciertas situaciones tan difíciles va a estar invadida de mucho resentimiento, mucho odio, entonces sería como un proceso quizá que lleve un poco más de tiempo, pero bueno, está como en comenzar en querer al menos cambiar con qué me quedo, ¿no? Como de a poco, es un proceso que no es fácil, con situaciones así. Pero bueno, nosotros sí empezar por nosotros, por donde podemos. Es normal que en los procesos, creo que de situaciones muy fuertes que no tienen que ver con un perdón de una situación en específica, la persona pase por ese resentimiento. Yo creo que es normal y es lo común y es lo esperable que una persona que pasa una situación, me asesinaron a mi hijo, es normal que yo sienta todo eso y va a depender el tiempo, el tiempo que yo me dé cuenta, la aceptación, pero es necesario pasar por ese proceso y darme cuenta que si yo vivo mi vida con ese resentimiento, la única persona que me estoy haciendo mal es a mí. Entonces, situaciones injustas va a haber miles. Esas situaciones son las que nos dan la oportunidad de ver la vida de otra manera. Justamente creo que en esto de ser seres espirituales que venimos a vivir una vida humana, ¿no? Todos traemos diferentes propósitos y diferentes maestrías. Y una de las maestrías más grandes creo que es la del perdón. Entonces, no es casual que las personas que atravesamos ciertas situaciones difíciles venimos claramente a trabajar el perdón. Y cuanto antes nos demos cuenta, antes nos vamos a liberar. Y creo que el secreto está en sí, en la aceptación y en el ejemplo también. O sea, creo que lo importante es que cada vez nos damos cuenta más rápido. Quizás antes nos llevaba una vida y nos moríamos con ese resentimiento hasta que volvemos a encarnar y nos damos cuenta que, bueno, tengo que atravesar de nuevo el perdón, me lleva menos tiempo y así hasta que ya soy un maestro en el perdón. Y ya me pasa una situación extrema y pasa como esta familia que va a la cárcel y comparte con la persona, porque cuando vos te pones del otro lado y empezás a escuchar el otro lado, te das cuenta de todo lo que esa persona sufrió y por eso tomó esa decisión. Entonces, una vez que sentís compasión, ya todo cambia y se desintegra ese sentimiento. Pero bueno, era como una reflexión que se me vino así. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a anuncios. Esta noche tenemos un concierto con una banda de acá de la vereda, súper bonito, con música medicina. El fin de semana que viene, del 13 al 15 de diciembre, tenemos formación para canalizadores con el proyecto Cielo Life. Son una parejita que ellos hacen sound healing y canalización. Muy bonito, así que es súper recomendable. También se llama el Camino del Amor, que es la formación de la canalización. Y también está el retiro de yoga y meditación el fin de que viene. Nochebuena en familia del 23 al 25 de diciembre. Aquí para que vengan también con niños, con sus familias, es muy bonito pasarlo acá en el ashram. Y del 27 de diciembre al 1 de enero un retiro con Jorge Arango, que él es un médico energético, habla súper espectacular, que se llama Retorno a la Unidad. Así que bueno, súper recomendable venir al ashram a pasar acá a fin de año. Y también el próximo profesorado de yoga es el 31 de enero. Así que también si están ahí como sintiendo el llamado, súper bienvenidos a pasar 21 días acá en el ashram, en la experiencia aquí en la selva, con todo este conocimiento y esta sabiduría. Así que bueno, vamos a cerrar.
Trayambakan yayamahe sungantim pushtivardhanam Urvarukamiva vandanan mitrior muksheamamritat Om Trayambakan yayamahe sungantim pushtivardhanam Urvarukamiva vandanan mitrior muksheamamritat Om Trayambakan yayamahe sungantim pushtivardhanam Urvarukamiva vandanan mitrior muksheamamritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Vamos con la oración universal. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Satchitananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Vamos con el Arati.